estemos por ahí interrumpiendo. Ok, perfecto. Te agradezco mucho, Jacinto. Estamos Claro que entonces sí. aquí conectados. Gracias. Adelante, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Entiendo que ya todos hicieron prueba ahí de sonido. Si me escuchan correctamente, les voy a pedir que pongan la manita colocándose sobre su nombre aparece. Gracias. Marta, sí. Juan Joel, gracias. Diana, gracias. Ok, Oscar, gracias. Ricardo, Ricardo, Ricardo Roberto, Daniel, Zaret. Si me escuchan, por favor, pongan la manita para asegurarme que no tenemos problema. Nadia, ¿me escuchas? Violeta, gracias. Doctora Ramírez, también en el chat vemos algunos mensajes de confirmación. Noelia nos confirma también. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, entonces ahora les voy a pedir que por favor quiten la manita para que cuando la necesiten la vuelvan a subir. Perfecto. Ok, les agradezco. Bueno, ya habíamos hecho contacto vía correo electrónico, lo hice personal, lo fui enviando personalizado justo porque quería saber, primero lo mandé masivo para saber quién estaba al tanto de la unidad y para poder asegurarme que tenía yo el correo electrónico adecuado para enviar el material o algunas indicaciones. Bueno, dentro del material que les envié está esta presentación. También les daba yo ahí algunos lineamientos, algún procedimiento relacionado con la presentación. Se trata de un PDF editable. Para algunos hubo por ahí algún problemilla, tal vez porque la versión que tienen no considera editar un archivo, pero bueno, si logran poner el cursor sobre alguna de las letras significa que es editable para ustedes, simplemente lo pueden copiar y pegar en un Word si es que se lo quisieran llevar para dar respuesta a las preguntas. También les comentaba que intentaran resolverlo y si no, de cualquier forma, acá vamos a hacer en todas las clases paso a paso la resolución de los diferentes ejercicios. Esto es porque en la medida que ustedes hacen el intento pueden detectar alguna cosa que no les queda clara y que durante la sesión, puede ser aclarada durante la sesión si así lo prefieren ustedes, o puede ser aclarada particularmente cuando alguien me ha enviado, uno de los chicos me envió su presentación resuelta y por supuesto yo las leo y se las devuelvo con las observaciones que yo encuentro. Y en caso contrario, simplemente al terminar esta clase, ustedes lo que pueden hacer de manera inmediata es subir su presentación a través del módulo. Alguien me decía, no lo logro subir. Ok, no peleen con el módulo. Si ven que no lo logran, una vez que nos digan cuál fue el fallo, lo corregiremos. Pero si no lo logran, está mi correo electrónico. Está disponible para ustedes y tengan la seguridad que cuando yo recibo un mensaje con dudas, la resuelvo de manera inmediata, salvo que por alguna razón, como puede ser el sábado que me están mandando a Tlalpan a dar una clase, bueno, estoy prácticamente todo el sábado allá y a veces me resulta un poco complicado, pero de cualquier forma yo el domingo consulto y veo si hay alguna duda y queda resuelta. Con relación al examen, se trata de un examen puesto en Moodle también, donde ustedes tienen todas preguntas cerradas que deberán resolver. Y tienen 2 horas, dependiendo de la complejidad, tendrán 2 horas o más. Iniciando el
el examen, les empieza a contar el tiempo. Entonces, sí tengan ahí la tranquilidad y la paciencia para resolverlo. Los exámenes estarán a su disposición en el momento que terminemos esta clase, mañana viernes a primera hora, primer minuto del día de mañana, empieza la disponibilidad del examen y se cierra el último minuto antes de cumplirse o de terminar el domingo. Entonces tienen, me parece, un tiempo suficiente para la resolución del examen. Todos los exámenes están asociados a lo que vimos en los temas. No hay nada escondido, no hay nada diferente y entonces, bueno, esto facilita que ustedes lo que vayan resolviendo en las diferentes clases les sirva para la resolución del examen. Si tuvieran alguna otra duda que les surge en el camino, por favor háganmela saber, ya sea por correo, aquí mismo, y la resolvemos. Bueno, si no hay más, si no hay inconveniente, me parece que ya es el momento de dar inicio a esta sesión. Déjenme alargar este coso y meterlo un poco. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos ya la presentación que... ahora denme 2 segundos, que esta pantalla no me da chance. Acá arriba. Los voy a quitar tantito. Y... ahí está. Ok. Bueno, entonces justamente esta presentación es el punto de partida para lo que vamos a estar trabajando con EpiBio. Esta mezcla ha sido muy afortunada porque nos permite plantear una parte teórica y agregar la utilidad de esta parte teórica resuelta a través de diferentes ejercicios. Ahora mismo vamos a iniciar con aquello que llamamos encuadre, a través del cual vamos a presentar la parte metodológica, la parte de la metodología de investigación. Justamente hablando de la investigación, tenemos diferentes tipos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Vamos a iniciar con la investigación básica, aquella que podemos hacer en laboratorio y que nos permite poder determinar la utilidad de algún experimento que se pueda resolver en el laboratorio. Aquí estoy poniendo la cita que refiere al autor de esta parte metodológica, que es Mario Bunge. Es un libro muy interesante que los puede ir guiando, que les puede servir. Hay muchos autores, muchos, pero bueno, digamos que este es, por decirlo de alguna manera, bueno, el papá de esta parte metodológica. Bueno, también hablamos de la investigación aplicada. Una vez que tenemos algo resuelto en el laboratorio, pasamos a su aplicación. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso de la investigación que se hace con vacunas. Y una vez que se ha resuelto, entonces pasamos a la parte aplicada. Esto significa que, bueno, ya podemos ir a la población y resolver algún problema de salud, el cual puede ser beneficiado a través de la vacunación. Este es un ejemplo. O como ocurrió con la rueda, que, bueno, seguramente empezó siendo una roca donde esta gente experimentó hasta que obtuvo
las diferentes formas hasta su aplicación. Ahora, bueno, por supuesto, los diferentes tipos de llantas, no solo la rueda por sí sola, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a la parte analítica, que tiene una carga, por supuesto, una carga que puede ser muy aplicada, muy práctica, pero aquí vamos a hacer el análisis, vamos a ver cómo podemos llegar a través de diferentes cálculos a la resolución de una hipótesis. Y esto nos permite hacer uso de las diferentes evaluaciones bioestadísticas que nos van a permitir llegar a esas conclusiones y aseverar que lo que estamos encontrando es cierto, es verdadero. Por ejemplo, en el caso de los análisis, normalmente estamos comparando grupos. El grupo A versus el grupo B. Estamos comparando el grupo que consumió X dieta con el grupo que consumió Z dieta. Entonces, bueno, siempre estamos tratando de hacer esta comparación para concluir con un análisis y poder probar algún tipo de, primero desde un planteamiento del problema, una hipótesis que lo puede resolver. Por ejemplo, tenemos, como está puesto aquí, si la causa del consumo de X tipo de alimento nos puede llevar a un efecto determinado de peso. Y bueno, también estamos trabajando y seguramente ustedes están muy expuestos a toda esta parte que van a solucionar con investigación de campo, no necesariamente campo, donde tenemos justo el ambiente natural, también puede denominarse campo a ese espacio donde ustedes se desempeñan y tienen que resolver un problema de salud desde un hospital, desde un centro de salud, o sea, a esto es a lo que le vamos a llamar campo. No necesaria, vamos a la comunidad, por supuesto, pero es donde va a ser la repercusión de los trabajos que hagamos. Bueno, esto significa que podemos desde ir justamente a esa comunidad y hacer un levantamiento de información o desde sus clínicas, desde sus hospitales, desde sus centros de salud, ver qué es lo que está pasando a través de la aplicación de una encuesta, de un cuestionario. Y después hacer un análisis constructivo de todas las posibilidades que hay ahí para solucionar el problema que ustedes han detectado. Bueno, y entonces pensando en los pasos que debemos dar para poder realizar una investigación científica, estemos en campo, estemos en el hospital, estemos en donde estemos, que vayamos a hacer una investigación, por supuesto, debe tener esta carga científica, que podamos comprobar cada cuestión que estamos encontrando. Bueno, nosotros empezaremos con el planteamiento de un problema. Visto así, diríamos, pero sí, un problema concreto y delimitado, porque si no, puede llevarnos a la dispersión y no terminar dándole solución a algo específico y muy claro que al inicio queríamos darle solución. Entonces, debemos plantear un problema clarito, concreto, delimitado. Bueno, una vez que ya hemos planteado este problema, entonces tendremos que hacer una revisión de quién más ha estado dedicado a resolver un problema semejante. ¿Qué significa? Que bueno, ustedes tendrán que hacer una revisión de otras investigaciones de 5 años atrás para saber qué es lo que sustenta todo lo que ustedes están planteando y de qué manera ustedes lo van a plantear. Una vez que ya tienen toda la información de todo lo que se ha realizado anteriormente en estos 5 años, bueno, entonces arman con esto, construyen su marco teórico. Ahí está escrito lo que ya se ha realizado. Por lo tanto, les va a servir a ustedes para ir orientando paso a paso a lo que le van a dar respuesta. Bueno, a partir de la parte teórica que sustenta toda esta revisión, bueno, entonces estaríamos justamente ya
planteando la solución hipotética del problema para ver si efectivamente con las pruebas que vamos a aplicar posteriormente llegamos a la conclusión de que sí, que lo hemos solucionado, que hemos resuelto la hipótesis y que podemos aplicar nuestros resultados a una población. Bueno, para esto hacemos las pruebas de hipótesis, ya irán viendo en cada paso que demos que vamos a ir haciendo ejercicios que nos permitan comprobar o aplicar estas pruebas hipotéticas. Bueno, entonces el siguiente paso, ya tenemos resuelto, ya sabemos lo que queremos solucionar, ya revisamos lo que hay escrito sobre el tema y además ya estamos construyendo la hipótesis que queremos resolver o a través de la que queremos resolver. Bueno, ahora nos toca hacer la recolección de datos para ir al análisis a través de los métodos estadísticos. Bueno, esto nos va a permitir tener un razonamiento para poder afirmar o no qué es lo que estamos encontrando y la razón por la que lo estamos encontrando. Bueno, seguramente hay algunos pasos que se van dando y se van haciendo ajustes. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes diseñen, por ejemplo, un cuestionario y lo apliquen en una prueba piloto, podrán detectar algún error en la redacción. Entonces, tienen que ir haciendo ajustes a lo que originalmente habían planteado para ir mejorando toda la parte metodológica. Muy bien. Bueno, entonces veamos qué tipos de estudio hay que nos permita trabajar, como les digo, en su comunidad, en su hospital, en su clínica, en la escuela que decidieron tomar como punto de partida para realizar su estudio, dependiendo del problema que se han planteado. Por ejemplo, cuando ustedes ven esta imagen, van por la carretera y de pronto ven una imagen semejante. Aquí está una chica que está colocando agua de ese río que no parece tan saludable ni tan potable. Entonces seguramente se harán preguntas porque ustedes se tienen que poner en el papel de que son investigadores, están pendientes de lo que ocurre a su alrededor y seguramente se preguntarán qué ocurre en esta comunidad si se consume esta agua. ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son los pasos que dan? ¿Realmente será que la pondrán a hervir? ¿Le agregarán cloro? ¿Qué sé yo? Todas esas preguntas se harán ustedes y esto los llevará a diferentes pensamientos de problemas probables que pueden ocurrir. O por ejemplo, si ven como este volcán en Islandia que hizo erupción en 2010, cuando vimos estas imágenes, bueno, es que la pregunta aquí hubiera sido, ¿y cómo están los pulmones de las personas que viven en las viviendas aledañas a esta zona? Cuando fue la noticia, inclusive se dio la alerta para que los aviones no volaran. ¿Por qué? Porque los motores con estas partículas metálicas, cristales y metales pueden, por supuesto, bloquear el funcionamiento de esos motores. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pulmones? Sería la duda, ¿ok? Bueno, o cuando vemos un conjunto de personas, también nos interesa saber cómo se comportan, de qué se enferman, cuántas personas, cuántos adolescentes, cuántos niños, cuántas personas están en esa comunidad o en ese sitio y cuáles son las cuestiones de salud en las que se ven afectados, si usan lentes, si tienen problemas de gripas repetitivas. Podríamos pensar, ¿será un edificio sano o no donde conviven todas ellas? ¿O esta comunidad cuáles son las condiciones? Bueno, pero no solamente es cuantificar 1, 2, 3, 4. Tendremos que ir aplicando
diferentes pruebas para comprobar que lo que nos está dando vuelta aquí en la cabeza es real. Si esa hipótesis, si ese planteamiento de problema, si esa probable solución es real o no. Esto lo tendremos que hacer a través de la aplicación de diversas fórmulas. Bueno, y también nos podríamos preguntar cómo y cómo para qué estamos estudiando a la población. Bueno, porque como investigadores de la salud pública nos preocupa y entonces debemos conocer. Puede ser que no tuviéramos una historia natural y que fuera la primera vez. Bueno, esto es un super evento, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas las enfermedades, y si ustedes son médicos, enfermeras, lo que sea, no importa, siempre se preguntarán, ¿cuál ha sido el proceso para enfermar? También podemos pensar en las condiciones del estado de salud de esa población como un grupo determinado, sí, como un grupo particular. ¿Qué es lo que ha estado influyendo en su salud? ¿Cómo se distribuyen los problemas? ¿En dónde o no son vulnerables? ¿Y cuáles son las necesidades de atención a esa salud? También podríamos evaluar los procesos de transmisión de una cierta enfermedad, hacer pronósticos o evaluar todos estos marcadores que nos permitan llevar a una intervención, evaluar, tener la eficiencia y efectividad para que podamos diseñar una intervención. Bueno, entonces los objetivos de esta unidad es que ustedes tengan claridad en aquellos principios epidemiológicos y estadísticos o bioestadísticos, como lo prefieran. ¿Cómo podemos expresar lo que estamos encontrando? ¿Qué terminología para poder comunicarnos? Primero, comunicarnos con nuestros pares y después la terminología que tenemos que utilizar para publicar lo que estamos encontrando. Hay que definir o no indicadores, lo necesitamos. Tenemos que ver qué métodos tenemos para evaluar esas necesidades o hacer una correcta vigilancia. Tenemos que tener muy claro que se deben cumplir todos los pasos que implican una investigación, no nos podemos saltar ninguno, que nos permita llevar a hacer un análisis y una interpretación correcta de lo que estamos encontrando. Bueno, dentro de la parte estrictamente epidemiológica, lo hacemos porque queremos saber cómo se distribuye y cuáles son las causas de un evento, que nos produce un daño. ¿Cómo nos lleva a esta enfermedad si se tratara de esto? O a un evento, puede ser un comportamiento. Y normalmente lo que pensamos, esto no debe ser solo al azar. Debe hacerse una valoración. Por lo tanto, debemos asegurar que sabemos qué es lo que está ocurriendo y a quién le ocurre, en dónde, en qué momento, cómo se da esta ocurrencia del evento y qué se esperaría que ocurriera. Por lo tanto, el objetivo específico de la epidemiología es trabajar con la población y no es toda la población. Tenemos que identificar grupos o subgrupos que están o que son vulnerables, que están siendo afectados porque ellos están expuestos a algún riesgo. Y entonces, sabiendo esto, podemos diseñar una intervención para modificar comportamientos, para modificar presencia de algún evento que produce el daño. Bueno, hablando de tiempo, lugar, persona, que esto es algo que se ha visto, pues yo creo que lo hemos visto desde que estábamos en la secu, tal vez ya en la prepa, los que hicieron prepa, o los que hicieron vocacional, o qué sé yo, o estaban en bachilleres, no lo sé. Pero seguramente ya desde entonces nos empezaban a hablar de esto. Y si hablamos del tiempo, miren que estamos en el tiempo de huracanes, ¿ok?
que esto nos lleva a pensar, bueno, ya está, por supuesto, mapeado, ya se sabe en qué momento se presenta, cuál es el tiempo de mayor afectación por un huracán. Si es en primavera, en verano, otoño, invierno, qué sé yo. También sabemos de las diferentes enfermedades que tienen una rotación, como ocurre con la influenza. Y entonces eso nos permitirá determinar cuáles son los programas preventivos que debemos establecer. También podemos conocer si se debe a horas o en qué día se presenta o en qué meses o hay una estación en especial, o la ocurrencia puede ser cíclica o estacional o secular, o sea, algo que se presenta, como dice mi abuelita, cada venida de obispo. Entonces hay que tener la certeza de cuál es la ocurrencia, cuál es el tiempo en el que ocurre. Con relación a las personas, sabemos que hay grupos vulnerables y esa será nuestra atención, toda la población, pero particularmente aquellos que están expuestos y que son vulnerables. Hablando de esto, hablamos de adultos mayores, puede ser, enfermos inmunodeprimidos o mujeres embarazadas, niños, niñas, la familia completa a veces se ve afectada por un problema de salud. Y entonces esto ya nos lleva a pensar cómo vamos a solucionarlo. Lugar, el área geográfica, perfecto. Bueno, también tenemos que ubicar, hacer la localización, localización como si es un espacio rural, urbano, urbano marginal, etcétera, o la ubicación si es en una vivienda, en un hospital, en una escuela, en la vía pública, donde se están presentando los problemas. Por lo tanto, en términos epidemiológicos, el tiempo, el lugar y la persona nos permite diseñar programas de prevención. Bueno, hablando de los tipos de estudio que nos van a llevar a hacer este tipo de cosas, podemos hablar primeramente de la parte que tiene que ver con los estudios donde ustedes pueden controlar el factor de estudio, que pueden asignar a los entes, digamos, individuos que van a participar. Podríamos hablar hasta de una cajita de Petri, donde vamos a hacer un sembrado. Nosotros controlamos todo y hacemos la siembra. Y entonces hablamos de estudios experimentales y específicamente de ensayos clínicos aleatorizados. En el caso de que no asignáramos aleatoriamente a los individuos, aquí están los estudios de intervención. Aquí es donde prácticamente vamos a estar trabajando mucho. Seguramente su trabajo final, dependiendo por supuesto de sus preferencias en cuanto a qué van a estudiar, podrán irse pues una prevalencia, un casos y controles, un estudio de intervención, lo que ustedes definan. Pero si ustedes no controlan el factor de estudio, quiere decir, ok, yo solo lo observo. Estamos hablando de aquellos estudios observacionales que nos pueden llevar a diferentes tipos. Primero, en todos los casos observamos. Hablamos de casos y controles. Si queremos estudiar la exposición previa, pero si no la tenemos, nos vamos directamente a transversales. Y si no estuviera el estudio lo que estamos observando, no estuviera en función de estos individuos elegidos previamente con una enfermedad previa, como en el caso de casos y controles, quiere decir que solamente lo vamos a hacer por su exposición al factor que queremos estudiar. ¿Qué pasa? Aquí tenemos las cohortes. Quiere decir que nosotros no vamos a enfermar a las personas, las vamos a observar. Tenemos un grupo de personas que las vamos viendo cómo se comportan y las vamos siguiendo en el tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con estudios transversales. Recuerden, observacionales, transversales, donde ustedes no van a controlar más que la presencia del evento.
Bueno, hablando de transversales, vamos por todos los estudios que son de observación, como las cohortes, los casos y controles y las prevalencias o exposiciones transversales. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Bueno, empezando por la prevalencia. Bueno, seguramente también esto ya lo han oído, seguramente algunos ya lo sabrán perfectamente, pero no está de más hacer las aclaraciones. Muy bien, cuando hablamos de transversal, quiere decir que hacen un corte en el tiempo y lo atraviesan. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar lo que esté en ese momento, los comportamientos, las enfermedades, lo que está justamente prevalente en un momento determinado. Entonces, imaginen que fuera una película completa. La vida de esta comunidad es una película completa. Sin embargo, ustedes llegan a esa comunidad o a ese hospital o a esa escuela y toman solamente un momento, que quiere decir un cuadrito de la peli. Y ese es el que ustedes van a analizar. ¿Qué ocurre? No van a echar atrás, no van a echar adelante. Van a observar lo que está ocurriendo en el justo momento que ustedes están haciendo el estudio. Y entonces a este momento del tiempo le podremos llamar transversal o prevalente. Bueno, dirán, pero tan sencillo, ¿y qué nos permite? ¿Cuál es el objetivo de un estudio de prevalencia? Bueno, como les decía, podemos presenciar un factor de riesgo en un momento determinado. Pero también esta información nos va a permitir diseñar y hacer una planificación sanitaria. Ok, aquí hay presencia de diarrea porque la población toma el agua de un pozo o de un río. Bueno, vamos a planificar, vamos a hacer un programa para mejorar las condiciones del agua que se está consumiendo aquí. Daremos las indicaciones necesarias. Bueno, por supuesto que también podemos describir la mortalidad y morbilidad y podemos con esto desarrollar programas de prevención, de curación o de rehabilitación. Estamos hablando entonces de un estudio a través del cual estamos observando o describiendo y podemos entonces evaluar un programa sanitario. Lo estamos viendo qué aplicaron, qué encontraron y las conclusiones a las que han llegado. Y por supuesto ahí nosotros podríamos intervenir y decir, bueno, ok, si mejoráramos además de lo que ya tenían en este programa, mejoráramos ABC, esto nos llevaría a un mejor comportamiento en la población. Justamente lo que queremos con los diferentes programas es reducir los factores de riesgo y la prevalencia de enfermedades en la población. Entonces hay que mejorar esta situación para eliminarlos. Bueno, también podemos plantear una prevalencia, un estudio de prevalencia antes de iniciar el programa de salud, porque ahí tenemos todos los elementos para poder hacer esta programación y prevalencia y prevención. Puede ser esta una parte, cuando hacemos un estudio largo, un estudio de seguimiento, podemos anidar un alto en el tiempo y ver lo que está ocurriendo en ese momento. No nos vamos a echar atrás, no nos vamos a seguir hacia adelante, sino vamos a hacer un corte para ver la prevalencia dentro de un propio estudio de seguimiento y con esto ir planteando alguna solución para este pequeño grupo que tomamos como nuestro. También podría ser una evaluación previa y después diseñar una corte para darle seguimiento. Ejemplo, bueno, pues llegamos a una comunidad que acaban de instalar una fábrica de asbesto y claro, nosotros que nos dedicamos a la salud estaremos empezando a preocuparnos por esta fábrica de asbesto y podríamos programarnos
tal vez somos hasta médicos de esa fábrica por primera vez abierta y vamos observando cómo se comporta la población en tanto su salud. Y esto es un estudio de corte porque le vamos dando seguimiento. Pero previamente sabíamos que se iba a instalar esta fábrica, las condiciones ambientales que hay, las condiciones en las que fue diseñado y creada esta fábrica, y podemos incluirnos, claro, previa solicitud de permiso para hacerlo y ver qué es lo que ocurre. Bueno, ya lo dijimos, esto nos puede dar pie, un transversal nos puede decir, hey, acá hay otro problema, porque ahí es donde lo están viendo, y dar pie a realizar un estudio mucho más complejo. Finalmente, la base, digamos, de la realización de hacer estudios transversales también nos permite que hagamos estudios que primero detectemos en ese momento el problema de aquellos problemas que no se han presentado a lo largo del tiempo, y justo en el momento que hacemos nuestro corte en el tiempo, ahí está. Tendríamos que hacer un análisis, que quiere decir que aquel problema de salud que nosotros estamos detectando es porque inició lentamente y va a continuar, y nosotros cortamos en el tiempo para ver cuál es el comportamiento en este preciso momento. Bueno, está muy bien, perfecto, ya vimos. ¿Quiere decir que vamos a observar y a describir a la población? Bueno, sí, y lo vamos a hacer a través de la epidemiología descriptiva. Esto no la va a minimizar, por supuesto. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a la población y vamos a plantear soluciones. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Para poder hacer la descripción de la población, debemos conocer sus características. Esas características quedarán vertidas en algo que vamos a denominar variables. Y nos preguntaríamos, ¿y será que las variables se pueden medir? Por supuesto que se pueden medir. Dependiendo del tipo de variable, será la medición que hagamos. Cuando iniciamos, decimos, bueno, ¿qué medimos? Depende de lo que queremos. Podemos medir edad, podemos peso, talla, qué enfermedades hay, el género, el tipo de vivienda, dónde está localizada, etc. ¿Y para qué? Bueno, si queremos edad, será porque tenemos que determinar qué población está en riesgo, de qué edad a qué edad están en riesgo. ¿Okay? Si estuviéramos hablando de la necesidad de medir peso y talla, tal vez lo que queremos saber es cómo está la cuestión de nutrición en esta población. Y podemos pensar en brotes si habláramos de enfermedades existentes, reemergencias, la composición por género, quiénes se ven más afectados, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos mayores, quiénes. ¿Qué tan vulnerables son dependiendo de dónde viven si quisiéramos la localización de la vivienda? Y si hay un programa de vacunación, si se ha cumplido, y si no, quiénes estarían en riesgo, y saber cuál fue la cobertura. Por ejemplo, son solo 2 o 3 variables aquí. Bueno, estas variables, por supuesto, están en unidades. Si hablamos de edad, podríamos pensar en años cumplidos, pero también podríamos pensar en la fecha de nacimiento. Y entonces tenemos años cumplidos, o tenemos años, meses, días, y dependiendo de cómo vamos a pedir esta variable, será más o menos como una cuantitativa continua, porque no sabemos años, minutos, segundos, normalmente no se da tan detallado, y trabajamos en la mayoría de los casos con años cumplidos. Cuando hablamos de adultos mayores, tal vez hasta partimos de su acta de nacimiento para hacer un cálculo exacto de la edad que tienen. Depende, va a depender de sus estudios, ¿eh? Si habláramos de peso, tendríamos que hacerlo en kilogramos, o podría ser en gramos si habláramos de bebés.
Si hablamos de talla, puede ser en metros y centímetros o centímetros. Si tenemos códigos, si tenemos género, por ejemplo, enfermedades existentes, tipo de vivienda, tenemos que generar un código para poder trabajar con esto. Y esto es la unidad de cómo vamos a medir esta variable. Empezamos con las más sencillas, las cualitativas o categóricas, que son variables que pueden partir con dos categorías, o sea, un sí o un no. No hay más que esa respuesta, o un presente o un ausente si manejáramos esta escala matemática de probabilidad. 0 no existe, 1 existencia total, que también refiere a un sí o a un no, pero es de acuerdo a lo que ustedes prefieran hacer y si tomaran expedientes como está referido. ¿Un ejemplo? Bueno, sobrevivientes con heridas, sí o no sería la pregunta. Sobrevivientes con fracturas, sí o no. No hay manera de contestar otra cosa. Les pueden detallar, pero la pregunta específica los lleva a una respuesta específica. ¿Tiene algún atributo particular? Sí. Preguntarían ¿cuál? Entonces ya son dos variables diferentes. Un ejemplo. Bueno, se realizó una encuesta para determinar la presencia de diarrea en la población de dos comunidades expuestas a contaminación, al agua contaminada, del pozo comunitario. El resultado lo vemos en este cuadro. Bueno, ahí tenemos dos variables. La variable comunidad, que está dividida en comunidad A o comunidad B, solo tiene esas dos posibilidades. No hay C, no hay D, no dice comunidad A, pero con tal cosa, es específico. ¿En qué comunidad vive? En la comunidad A. Ah, no, yo vivo en la B, se acabó. Y la siguiente pregunta sería, ¿tiene usted diarrea? Solo les podrán contestar sí o no. Entonces, tenemos aquí variables 2, que son comunidad y presencia de diarrea, con solo dos posibilidades de respuesta. Bueno, cuando tenemos una variable cualitativa, el cálculo intuitivo en automático, el obvio, es calcular proporción o porcentaje. No más, no se le puede calcular otra cosa. ¿Ok? En este caso tenemos el índice de diarrea. Entonces aquí lo que tenemos es que tomando los que tienen diarrea, tendríamos que decir que en la comunidad A hay un 84% de diarrea y en la comunidad B un 63% de diarrea. Y no pueden calcular más que esto. También tenemos las cualitativas nominales con más de dos categorías o alternativas. Grupo sanguíneo, estado civil, situación laboral y todo lo que ustedes gusten y manden, donde se dé una característica. Son más de dos alternativas. Es nominal porque no tiene orden. Puede ser A, B, C, A, B, o soltero, casado, viudo, divorciado, qué sé yo. Pero no hay un orden aquí. Por lo tanto, son variables cualitativas, porque tiene cualidades o características, nominales, porque no tiene orden, y pueden ser con más de dos categorías. También tenemos otras quali, las que vienen ordenadas, cuyos resultados vienen en orden, un orden predeterminado. Y a estas entonces les denominaremos cualitativas porque tienen características, pero estas características están en orden y siempre serán con más de dos categorías o alternativas. Bueno, veamos entonces este cuadrito. Dice que es edad de las mujeres de la comunidad del Carrizal. Como pueden ver ahí, esta edad está agrupada. Hay dos grupos, de 25 a 39 y de 40 a 70. Solo son esas dos categorías. Si ustedes preguntaran a las personas cuál es su edad y les dice 30, tendrían que ponerlo en la primera categoría.
45, segunda categoría. Y después tenemos, esta por supuesto, es nominal, con 2 posibilidades solamente. Tenemos densidad ósea. Aquí está la cualitativa, porque tiene características, ordinal, porque hay un orden en la densidad ósea. ¿Ok? Y entonces aquí esta cualitativa es importante que ustedes identifiquen con toda claridad cuando hablan de una variable nominal y cuando hablan de una variable ordinal. ¿Por qué? Porque se aplican 2 pruebas estadísticas diferentes. Ya llegaremos ahí. Bueno, un resumen de las cualitativas. Cualitativas nominales, cualitativas con más de 2 categorías, nominales, y categoría ordinal, que son de más de 2 categorías. Ahora nos vamos a las cuanti. Bueno, son conteos, son aquellas que nos permite generar medidas o recuentos, y para este caso de cuantitativas tenemos las cuantitativas discretas, o sea, números enteros, y las cuantitativas que tienen decimales. Por ejemplo, en las cuantitativas discretas, un ejemplo aquí, número de defunciones por delegación. Por supuesto que cuando a ustedes les preguntan, oigan, ¿cuántas defunciones tuvieron en el hospital? 5, 2, 1. Nunca van a decir 1.5. ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas? 3, 2, 1, ninguna. Nunca 5.20. Entonces, estos son números enteros. Cuando tienen decimales se llaman cualitativas continuas. Independientemente de todo, cuando ustedes tengan en mano una variable cuantitativa, ya sea continua o una discreta, o sea, una enteros o con decimales, yo les recomiendo que la conserven, no la agrupen. ¿Por qué? Porque me voy a regresar. No me regreso. Lo vemos en el siguiente ejercicio. Porque es muy importante que ustedes, si tienen una cuantitativa, consérvenla. La pueden generar en otra variable que puede decir variable edad recodificada o reagrupada, como quieran, respetando la original. ¿Por qué? Porque ustedes siempre podrán reagrupar dependiendo de las necesidades que tienen de revisar los comportamientos, las afectaciones, y si la pierden y la reagrupan desde un principio, es imposible echar atrás. Ese es un pequeño tip ahí, no se deshagan de sus variables cuanti. Peso, talla, presión, no lo dejen agrupado. No digan, a ver, ¿qué peso tiene usted? 45.50. Usted se va al grupo de los de 40 y más. ¿Qué peso tiene usted? 75. Usted va en 75 y más, por ejemplo, ¿no? No, conserven su peso, la talla, la presión y todo lo que puedan conservar en cuanti. Vamos a hacer el resumen de cuanti. Entonces, cuantitativas discretas o con números enteros y continuas cuando tengan decimales. Y les hablaba yo de cuáles dicen que es la mejor variable, pues la cuanti, porque ustedes pueden jugar con ella, jugar en el sentido de cómo la necesito para analizarla. Aquí tenemos edad en años cumplidos, ¿ok? Si yo en lugar de tener la variable tal como está, hubiera hecho previamente en mi cuestionario grupos de edad y los hubiera agrupado así, yo diría, ¿qué edad tiene usted? Tengo 21. Ok, ella pertenece al grupo 1. ¿Qué edad tiene usted? 34. Ok, usted pertenece al grupo 2. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento ustedes se preguntarán, bueno, ok, este es el grupo vulnerable, pero en realidad, ¿qué edad tiene? Jamás podrían echar atrás, porque la persona que dijo 34, para ustedes nunca sabrán si tiene 32,
33, 34 o 39. Entonces, consérvenla. Ahí están los grupos, pero nunca podrán echar atrás este grupo que hicieron. Bueno, ¿y de dónde tomamos la información? Pues lo podemos tomar de la comunidad a través de entrevistas, de encuestas y, por supuesto, todos estos cuestionarios, entrevistas, son transferidos a captura para convertirlos en bases de datos. Perfecto. Tienen que cuidar siempre qué preguntas van a hacer. Desde que ustedes plantean su problema, desde ese instante, están planteando las variables que van a necesitar para solucionar ese problema. Bueno, para conformar entonces esta matriz o base de datos, requieren integrantes, ¿no es cierto? Que serían todas las filas. Aquí dice encuesta 1, puede ser doña Chuchita, don Pedro, pero tenemos una clave puesta ahí para poder hacer el manejo de la base de datos. Y cada fila es una persona, un expediente, lo que están ustedes revisando. Y cada columna es una variable, por lo tanto, todas las variables conforman en esta base de datos las variables que vamos a analizar o requerimos analizar. Les decía, es importante identificar cuando se trata de variables cualitativas, como el género, la escolaridad, el tipo de piso, el tipo de techo, si tiene agua potable, sí o no, qué tipo de alimentos consume, previamente hay un código. Pero si hablamos de cuanti, estamos hablando de edad, o de peso, o de talla. Y deben existir códigos. ¿Por qué son importantes los códigos en una base de datos? Si alguien quiere contestar, por supuesto, nomás pincha la manita y le cedemos la palabra. ¿Alguien quiere? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, muy bien. Parece que no. Bueno, entonces, ¿qué es la importancia? Ah, claro que sí. ¿Cómo de que no? A ver, vamos a ver. Vamos, José, cuéntanos. Bueno, es más fácil tener una codificación porque al momento de analizar los datos nos permite hacerlo de una manera más sencilla y además de que podemos ahí jugar con la codificación y generar más perdón. No te preocupes. Sí, venga. Un análisis más extenso de la información. Ok, esa es una razón, sí. ¿Cuál otra? A ver, cuéntame. Me falta... ¿Qué manita tenía yo aquí, además de José? ¿Christopher? Dime, Cris. Hola, también es más fácil el momento de los errores en la base de datos. Por ejemplo, si cuando ponemos escolaridad ponemos primaria, pues si ponemos el 1 sabemos que 1 significa primaria. Pero si al momento de pasar los datos nos equivocamos y ponemos primaria, y aunque queríamos decir 1, pues con usar el número en vez de la palabra, pues evitamos que estos errores nos den dobles variables. Correcto. Dobles códigos de una variable, ¿ok? ¿Alguna otra que quieras decir, Osvaldo? Cuéntame. Sí, también en el programa estadístico, a final de cuentas, cuando metemos los números, es lo que va a reconocer para hacer el análisis. Cuando son las variables de cadena, pues no nos la va a reconocer, ¿no? Necesitamos que sean números. Bueno, te voy a decir que ya todos los paquetes estadísticos están más que avanzados y, por supuesto, reconoce. Ese es el gran problema, Cris, que como reconoce la cadena, imagina lo que decía justamente Osvaldo. Pones primaria, ese es un código. Para la máquina es un código. Pero si pones primaria, ese es otro código. Y vas a cometer tantos errores como caracteres tengas en esa palabra.
Eso es importante, hay que quitarlo. Hay que eliminar los errores. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Osvaldo, ¿querías agregar algo más? Ya no, la manita cayó. Bueno, pues justamente lo que acaban de decir sus compañeros, esa es la verdad. Necesitamos eliminar al máximo los errores en la captura, por lo tanto es mejor un código. Debemos asegurarnos la capacidad que tiene la máquina para respaldar nuestra base de datos. Como les decía, justo se los comentaba en el de inducción, que bueno, podemos tener cualquier capacidad de memoria, pero también tenemos una capacidad impresionante de llenarla de cochinadas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Cargan fotografías, y la pobre memoria de la máquina se va acabando. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que nuestra base esté suficientemente compacta para que podamos eliminar 20 fotografías y entre tranquilamente a trabajarse en el paquete estadístico sin que tenga ningún tipo de pérdida, porque a veces se pierden los archivos en un momento dado. Ese es otro consejo. Cuando salven, vayan salvando con una clave diferente cada vez. Por ejemplo, dicen tarea 1 y le hicieron cambios, tarea 1A, tarea 1B, 1C. No vaya a ser el chamuco y por ahí se desbalague la tarea, ¿no? Entonces, así como eso, pues las bases de datos, por supuesto. Bueno, entonces, decíamos, sí es importante reconocer las variables, muy, muy importante, porque de esto va a depender el análisis. ¿Qué voy a hacer? Una comparación de proporciones, una comparación de medias. Voy a hacer un multivariado, un bivariado. Solo quiero calcular tasas. ¿Qué quiero hacer? Bueno, hay que reconocer las variables. Un resumencito. Si hablamos de variables quali, ya sabemos que hay nominales y ordinales. Las nominales pueden ser dicotómicas o con más de 2 categorías, las ordinales siempre con más de 2 categorías para llegar en primer momento. Lo primero que calculamos, proporción y porcentaje. ¿Ok? Si nos vamos a las quanti, estamos hablando de discretas o números enteros, continuas o decimales. Y para esto, lo primero, seguramente van a calcular una media, pero también hay otras posibilidades como una desviación estándar, una varianza, ¿ok? Depende del análisis que vayan a hacer. Pero de entrada, ustedes no es recomendable que calculen proporciones para una variable continua con números decimales, porque a saber qué les va a salir. De que se puede, pero no tiene ninguna razón de ser, ¿ok? Y a la inversa, si ustedes quieren sacar una media de género, valiente cosa, o sea, no hay manera de hacer útil este resultado, ¿ok? Iniciemos con univariantes. Quiere decir que es un número. Un número por sí solo, en realidad no nos dice nada. Yo les puedo decir que iniciamos con un total de 29. 29 personas iniciaron esta sesión. Ahora vamos por 39. Ok, hasta ahí, tan. ¿De cuántas? ¿Cuántos en realidad están registrados en esta unidad didáctica? 44. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos una referencia para poder comparar. ¿Cuántos asistieron y cuántos están ausentes? ¿Qué proporción de asistencia hubo en esta unidad y qué proporción de inasistencia hubo en esta sesión? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a ver a este joven, el joven Gauss, que es este que está aquí. Él es el papá de la campana. Esta campana para ver la distribución normal y simétrica de una población. Bueno, este chavo ahí le puso la media y dijo, a ver, ¿cómo se comporta la población con relación a la media? Ahí está la media y observó cómo se hacía esta distribución. Bueno, él dice, perfecto, estoy viendo que el 68% de esta población está alrededor de la media, pero alrededor más o menos una desviación estándar. Bueno, ¿y los demás? Muy fácil.
Si yo quiero saber del 95%, me estoy dando cuenta, estoy viendo, estoy analizando que el 95% de esta población se distribuye alrededor de la media más o menos 2 desviaciones estándar. Bueno, es cierto, eso es en una población normal y simétrica. Se mueven hacia un lado y hacia el otro de la curva con simetría, hablando de normalidad. Y ahí hay un sobrantito. Ya vamos a ver después a qué y en qué momento lo estamos siempre llamando a la atención. Y justamente, como no somos tan normales, no nos comportamos uno igual que el otro, afortunadamente, imaginen que este cintillo azul es todos los integrantes de una población, ahí los cuadritos blancos, pero todos estamos expuestos a diferentes cosas, que significa que conforme todo lo que está aquí adentro, los blancos son algún problema, nuestra edad, nuestro estado civil, nuestra preparación, si tenemos primaria, si tenemos secundaria, si no tenemos ni sabemos leer ni escribir, si somos adultos mayores, todo esto va determinando que estemos en comportamiento alrededor de una media. Entonces, conforme estamos expuestos a diferentes eventos, podemos caer más o menos a una o a dos más o menos desviaciones estándar. Siempre hay lo que se denomina valores anormalmente alejados que obedecen a esta diferencia que tenemos uno con otro. Bueno, entonces quiere decir que no todos vamos a caer alrededor de la media. No todos vamos a estar a más menos una desviación o más menos 2. Puede ser que estemos anormalmente alejados de esa media. Bueno, y la media, por sí sola, pues es simplemente una cuantificación de todos los eventos dividido entre el total de eventos. Eso es todo. Por supuesto que la media se ve afectada por estos valores anormalmente alejados. Y esto significa que podríamos sustituir, normalmente las pruebas estadísticas nos permite hacer esto sin ni siquiera sentirlo, y lo que podemos hacer entonces es hacer medidas basadas en ordenaciones. ¿Qué significa? Que no vamos a tomar a todos y los vamos a sumar y los vamos a dividir entre todos, porque ahí se ven afectados. Lo que vamos a hacer es ordenarlos, por eso son las medidas basadas en ordenaciones, por edad, por ejemplo, del menor al mayor, ordenado uno tras otro, ordenar ese conjunto de valores y entonces partir por la mitad, que significa que hay un 50% hacia un lado, un 50% hacia el otro, y vamos a tomar el valor medio, esa va a ser la mediana. Si hubiera dos valores al centro, lo único que tenemos que hacer es sumarlos y dividirlos entre dos, o sea, sacar una media de los dos valores que están al interior. Vamos a suponer este mini ejemplo de tiempos de supervivencia de los damnificados atrapados en los escombros en Haití. Esta información es ficticia, por supuesto. Entonces, tenemos aquí en días cumplidos, 2 días, 30 días, 3, ninguno lo rescataron de manera inmediata, 5 y así 16 días. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ordenarlos. Y una vez que están ordenados, tomar los dos centrales y sacar la mediana. Si nosotros hubiéramos calculado la media, estaríamos en 6,8. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores aquí, 16 y 30, que están jalando el valor de esta media y por lo tanto es importante en este caso ir a la mediana. Ahí están los dos valores que están afectando y que nos están dando valores fuera de lo normal o del valor medio normal. Bueno, ahí tenemos y decíamos, bueno, vamos a calcular la media y la mediana de estos valores. Si lo calculamos, sabemos que la mediana es 10. Digo, perdónenme, la media.
Y entonces, bueno, ya están ordenados, listo. Entonces veamos la mediana. La mediana es 5. Ahí está. Y tenemos otros valores dentro, que sería la moda. Bueno, este valor que se repite con mayor frecuencia en una población, es lo más popular, lo que más se puede observar. En este caso, tenemos dos medidas, que es el 4 y el 6, que son, en este caso, puede llamarse multimodal o bimodal. En este caso tenemos dos modas. Bueno, también hay otras medias que nos pueden ayudar en el camino. Hablamos de media geométrica y que esta media geométrica es la raíz enésima de un producto, de un conjunto de valores que ya previamente se han agrupado. Por ejemplo, podemos sacar una media geométrica de medias o de porcentajes o de razones. Y esto tenemos, la n es la frecuencia de ocurrencia y x es el porcentaje o la tasa o el indicador del cual queremos sacar la media. Bueno, entonces ponía un ejercicio, el ejercicio 1, que decía que hay 4 poblados y en ese poblado tenemos ya el porcentaje calculado de vacunación. En uno hay un 5% de vacunación, un 4, un 3, un 9, pero lo que queremos sacar es la media geométrica del porcentaje de vacunación en todo el poblado. Bueno, pues muy fácil. Tomamos la calculadora, buscamos este simbolito, primero ponemos el 4, que es la frecuencia, estos números que están aquí, 1, 2, 3, 4. Este es una teclita que está ahí, si no mal recuerdo, en donde hay un triangulito, como si fuera un gorrito, y entonces le van a dar Shift y esta tecla y se las pinta. Después abren paréntesis y vamos allá. 5 por 4 por 3 por 9, igual. Tenemos una media geométrica que referimos como hemos encontrado que hay un 4.8% de vacunación promedio para los 4 poblados. En Excel, los excelólogos, ahí está el comandito por si lo quieren hacer directamente en Excel. Esa es su libertad de hacer, ya sea que usen una calculadora o los que quieran trabajar en Excel, no hay ningún problema. Pues sí, aquí está lo que les decía, aquí está este triangulito y aquí está la X y la raíz. Shift, el triangulito y se las despliega. Primero el 4, después Shift, después la teclita del triangulito y aquí se las pinta, abren paréntesis y multiplican uno por otro, por otro, por otro, hasta obtener el resultado. Y Y bueno, venía otro ejercicio. Se realizó un estudio en la ciudad X determinando prevalencia de suicidio por zona, que se muestra aquí. Zona 1, 2, 3, 4, 5, y hay que calcular la media geométrica. Y aquí tenemos que la media geométrica es 9,456. Entonces, ¿qué decimos? Que se ha encontrado que hay un 9.5% de casos de suicidio en la ciudad X. Bueno, vamos avanzando. Ahora vamos a las medidas de frecuencia de algo. ¿Ok? En este caso, de un suceso a través de razones. Para lo cual vamos a trabajar con varias razones, varias importantes razones, que es la razón propiamente simple, la proporción, que es una razón, un riesgo relativo es una razón, y finalmente un odds o un OR, ¿ok? Las razones son simples divisiones. Dividen un número entre otro cuando es razón simple, bueno, simplemente 20 entre 15 o 15 entre 20, lo que tengan que dividir. Y entonces el resultado de esta operación siempre van a ser números comprendidos entre 0 e infinito, porque realmente no sabemos qué estamos dividiendo. Siempre es una división. Podríamos calcular en este ejemplo la razón entre el número de personas con depresión y el número de personas sin depresión. Bueno, veamos, número de personas con depresión
y sin permítanme, déjenme regresar. ¿A qué me refiero? Siempre tendrán en el numerador la razón que están buscando. En este caso, depresión. Entonces, con depresión y después las que no tienen depresión de todo ese grupo de personas. Y decía yo, pues vamos a pensarlos con manzanas, que eso lo hacemos todos los días nosotros. Nunca vamos a decir, calcúlame la razón de manzanas. Pero bueno, decimos que hay una fiesta, la fiesta de Juanito, con 20 niños, y un canasto con 60 manzanas. Bueno, si queremos repartirlas, podemos calcular la razón de manzanas por niño. Ahí están, 60 entre 20 niños, van a tener 3 manzanas cada niño. ¿Ok? Sin embargo, como esto es cotidiano, esto lo hacemos todos los días, en casa, los fines de semana, jamás le vamos a decir a la persona que nos está acompañando, que nos está ayudando, calcúlame la razón de manzanas. Entonces, repártelas y las va a repartir equilibradamente. Bueno, en este ejercicio 3 dice que en una escuela se realiza una inspección y que hay en esa aula, hay niños entre 5 y 8 años y se detectan 25 niños que usan lentes y 11 no. Por lo tanto, queremos conocer la razón de niños con lentes. Bueno, sería entonces 24 usan, 11 no, 24 sobre 11, 218, que referimos como hay 2.18 niños que utilizan lentes por cada uno que no tiene lentes. Y seguramente se preguntarán, ¿y qué hago con los decimales? Bueno, si ahí para la cosa, si ya no necesitan esto más que como una razón simple, bueno, simplemente, seguramente, van a repartir el número de niños con lentes, ¿no? Es decir, bueno, puede ser que en algunos casos hay 3, en algunos casos hay 2 niños que usan lentes por cada uno que no tiene lentes. Pero, como nosotros normalmente utilizamos estos cálculos para un siguiente paso, la recomendación es dejémoslo con sus decimales, salvedades, por supuesto, ¿no? Si hablamos de la colonia Miguel Hidalgo, X, un dato inventado, ocurre una fuga de gas afectando a un total de 350 personas. El hospital más cercano recibe a 20 intoxicados que deben ser atendidos y vigilados por el personal médico y solo hay 6 médicos. Preguntaríamos cuál es la razón de intoxicados por médico. Bueno, tenemos ahí que son 20 sobre 6 médicos. 333, y entonces diríamos que cada médico atenderá 3.33 intoxicados. Y aquí viene lo que les decía, bueno, a algún médico le tocarán 4 y a otro 3, para que estos decimales, pues ni modo que le corten los pies a los pacientes, entonces van a tener que repartírselos enteritos, ¿ok? Bueno, hay otro ejercicio, el personal de salud ha salido a campo, al poblado El Mezquital, para hacer un diagnóstico de salud. En el informe se han registrado 25 casos de malaria y el total de personas sin malaria fue de 70. ¿Cuál es la razón de malaria? Bueno, simplemente 25 sobre 70, 35/71. ¿Ok? No es un porcentaje, cuidado, es simple razón. ¿Y qué pasa si ahora queremos conocer la razón de los que no tienen malaria con relación a los que sí la tienen? Pues simplemente invierten la información y ahora tenemos, vamos a poner 70 sobre 25 y entonces tenemos 2.8 personas sin malaria por cada una que presenta este problema de salud. Y vamos a las proporciones, que también son razones. ¿Por qué? Porque son divisiones. La diferencia es que aquí el valor del numerador, o sea, estos imaginen que son los que tienen diarrea, están incluidos en el denominador, o sea, esta es toda la población, los que tienen y los que no tienen diarrea. Por tanto, el único resultado que van a encontrar aquí va a estar comprendido entre 0 y 1. Y después ya lo multiplicarán por lo que requieran. Por lo pronto, como proporciones, nunca tendrán un valor entero excepto el 1, que sería, si lo tradujeran, 100%.
¿Por qué? Porque una proporción es simplemente una expresión de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que es la probabilidad de ocurrencia o no. Si habláramos del 0, no ocurre. Si hablamos del 1, es la ocurrencia total o la presencia del suceso. Y todas las posibilidades de acercamiento a 1 es la probabilidad de ocurrencia, pues, de ese grupo. Y aquí llega la incertidumbre. Cuando vamos a medir algo, debemos ser muy cuidadosos porque puede haber perturbaciones que modifiquen nuestros datos y que están asociados justo a la incertidumbre. Por ejemplo, las características de lo que estamos midiendo. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo un fierro, una cosa que puede estar frío o caliente y va a medir un poquito más o un poquito menos. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacen cirugías, meten algún tipo de prótesis ahí, tienen que cuidar la temperatura, tienen que cuidar una serie de características. ¿Ok? Jesús. Pero también, ¿con qué lo miden? ¿Con qué hacen? ¿Con qué? El instrumento con el que hacen la medición puede producir incertidumbre o errores que se denominan errores de medición. Un Bauma que tiene una burbuja para medir la presión, ponen el Bauma, ponen la burbujita ahí para ver cómo va ascendiendo conforme le van apachurrando la gomita, y ustedes usan lentes o no usan o no tienen buena vista o si la tienen. Entonces quiere decir que el instrumento les va a dar, dependiendo de la calidad de ese instrumento, les va a dar una mejor o peor medición. Pero no solo eso, también las personas tienen un compromiso ahí para generar un poco de incertidumbre. ¿A qué personas le hacemos la medición? ¿En qué condiciones están estas personas? ¿Están agitadas? ¿Están calmas? ¿Están muy agobiadas por algún problema? Entonces esto nos puede ir modificando las mediciones. Todas las condiciones que rodean a un evento puede generar justamente algún tipo de error. Un error que puede ser calificado como error sistemático, ¿qué quiere decir? Sistemáticamente o repetitivamente se comete este error. Y ojo, no hay tratamiento estadístico que elimine este error. Tampoco depende de la muestra, porque si ustedes dicen, bueno, es que a lo mejor eran 25 y ahora voy a meter 200, ¿sí? 200 que siguen teniendo este error, porque sistemáticamente se comete. ¿A qué me refiero con esto? A que si, vamos a pensar en esto, vamos a registrar el peso de pacientes. Las señoras que llegaron a hacerse una revisión y no calibramos la báscula. ¿Qué quiere decir? Que desde cero estamos metiendo un error del que no nos percatamos y podemos terminar diciendo, bueno, es que nuestra población tiene sobrepeso con tantos kilogramos de más, chalala, chalala. Pero nunca se percataron de que no habían calibrado correctamente esa báscula. Entonces es muy importante tener en consideración este tipo de cosas. También podría ser que toman un termómetro, lo colocan, no lo calibran, y entonces el paciente sale que se está casi muriendo de una fiebre altísima, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Bueno, y esto pasan por un paciente y pasan, oye, todos mis pacientes están muy mal, ¿no? No, lo que está mal es el termómetro que no ha sido calibrado correctamente. Bueno, por supuesto que hay ya muchos instrumentos digitalizados. También tienen una generación de error. Hay que ser muy cuidadosos con ellos. Bueno, también podemos tener errores aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que ocurren y no, dependiendo de las características. Y entonces se producen variaciones de manera aleatoria. Por ejemplo, el cambio de temperatura, la humedad, emociones, la presión, qué sé yo, ¿no?
Esto significa que las pacientes son citadas para hacerle algunas mediciones, frecuencia, presión y qué sé yo, temperatura, ¿no? Entonces, claro, citan a 20, llegan las 10 primeras y se sientan tranquilamente. Y las últimas llegan otras 5 a la media hora retrasadas, corriendo, y se sientan agitadas. Y ya en las últimas, que bueno, ¿qué les cuento? Cada uno va a tener una afectación aleatoria de su medición, dadas las condiciones en las que lleguen. Las que están en basal, las que están tranquilas, toman su basal y no tienen ese error, pero las otras puede ser que sí, tienen un aumento en su frecuencia cardíaca o tienen un aumento de humedad o de temperatura producida por algún tipo de alteración ambiental. Esto lo podemos controlar estadísticamente. Vamos allá. Se realiza un estudio para evaluar consumo de alimentos callejeros y presencia de cuadros diarreicos. En todos los casos estudiados fueron 170, que están divididos en dos grupos. Variable, consumo de alimentos callejeros, sí o no, cualitativa. Siguiente variable, diarrea, presencia de diarrea, sí o no, variable cualitativa. Ambas son cualitativas nominales, ¿ok? Y, como les había comentado, en todos los casos, las variables cualitativas solo se les puede calcular proporción y porcentaje. Vamos allá. Dice, calcular la prevalencia de diarrea en toda la población. Ah, ok. ¿Cuántas están en toda la población? 170. ¿Cuántas tienen diarrea? 90. Por lo tanto, tenemos, si lo multiplicáramos por 100, esto que está aquí es la proporción. Multiplicada por 100, el porcentaje. En todas las pruebas originalmente vamos a trabajar con el cálculo de la proporción. Posteriormente la vamos a traducir a porcentaje. Y decimos que hay, aquí está, un 53% de personas en toda la población tienen diarrea. Seguimos con estos consumidores de alimentos callejeros, sí o no. Ahora vamos a calcular la proporción y porcentaje de casos con diarrea, pero solo en el grupo que no ha consumido alimentos en la calle. Quiere decir que tenemos ahí 75 personas de estas 170, 75 que están en el grupo de no consumo de alimentos callejeros. Y de ellas, ¿cuántas tienen diarrea? Bueno, si lo multiplicamos ya después por el 100, tenemos ahí un 20%. Ahora nos piden calcular la proporción y porcentaje de casos con diarrea, pero ahora en el grupo que ha consumido alimentos callejeros. Estos sí consumieron alimentos callejeros, son 95. ¿Y cuántos de los 95 tienen diarrea? Ups, 79%. ¿Ok? Continuamos. Vamos al ejercicio 7. Bueno, tenemos si hay algo, párenme por fin, si quieren preguntar, ¿eh? En el Centro Hospitalario Comas se realiza un estudio para evaluar la estadificación del cáncer colorectal en los años 13 a 16. Se realiza la revisión de expedientes y se obtiene esta información. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, en el anterior teníamos dos grupos. Aquellos que consumían alimentos callejeros, este es un grupo, y los que no consumían alimentos callejeros, son los que estamos comparando. ¿Cuántos tenían diarrea de consumo callejero y cuántos no tenían diarrea de no consumo callejero? Para después, ya llegaremos a hacer las comparaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos, porque son las etapas de cáncer colorectal. Después, esta variable que vemos aquí es una variable ordinal. Tiene un orden, porque justamente hay una definición de cada etapa. Y además tenemos otra variable que es una cualitativa que no es una
nominal, es una nominal, aunque esté en años, porque este orden no me permite decir que se están incrementando, salvo que tomara los totales, salvo que. Pero vamos a ver qué nos preguntan, o qué se preguntarían ustedes si tuvieran esta variable. Queremos saber, calcular las proporciones para el grupo, etapa o TIS. Y hay que decir cuál año tuvo una mayor prevalencia. Entonces nos vamos a solo este grupo, en el cual hay 39 personas. Y entonces si calculamos ahí las proporciones, las podemos ver. Y vemos que está ahora en negrillas el 2016 con 0.38 como proporción. Y decimos, en 2016 se encontró un 38% de casos en etapa o TIS. ¿Ok? Continuamos. Y ahora nos dicen que calculemos las proporciones, pero ahora solo para el grupo en etapa cuarta. Y hay que decir en esta etapa en cuál año hubo mayor problema o prevalencia, como lo quieran ver. Y ahí vemos justamente las proporciones y explicamos que en 2016 se encontró un 35% de casos en etapa cuarta. Y ahora viene proporciones y riesgo relativo. Si se fijan, no hemos salido de proporciones, porque estamos hablando de variables quali. ¿Ok? En este ejercicio hablamos de un estudio de corte donde se cuantifica el riesgo relativo de presencia de malaria. En este estudio se analizan dos comunidades. Una recibe un rociado de insecticida y en esa comunidad se presentan 20 casos de malaria. En la otra comunidad no hay rociado y se presentan 40 casos. En cada comunidad hay, o sea, los integrantes de estas comunidades, 50 para cada uno. Bueno, pues no hay más, solo podemos calcular proporción de casos de malaria para cada comunidad. Y entonces ahí tenemos 20 para 50, punto 40, y acá tenemos 40 para 50, punto 80. Allá vamos al riesgo. Bueno, ya dijimos que en este caso utilizamos el cálculo de riesgo para una cohorte, porque lo hacemos justo para estudios largos, longitudinales. ¿Ok? Y para esto hacemos entonces, aquí está la formulita de riesgo relativo. Y cuando hablamos de estudios longitudinales, hablamos de incidentes, o sea, casos nuevos. Por eso decimos incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos. Y la fórmula correspondiente. Continuamos. Y entonces, volvemos a decir que el riesgo relativo es para cohortes o estudios longitudinales. Ya tenemos resuelto las proporciones. Vamos a ver cómo solucionamos el riesgo relativo. Muy simple. ¿Por qué? Porque ya tenemos la información. Entonces vamos a calcular riesgo relativo poniendo la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Acuérdense que seguimos hablando de razones. Es una simple división. Y también podríamos jugar poniendo la incidencia de los no expuestos sobre la incidencia de los expuestos. Veamos, todo está solucionado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay 50 personas en cada grupo, en cada comunidad. Después sabemos cuántos casos de malaria, 40-20. Por lo tanto, sin malaria sería el complemento, 10-30. Y después calculamos, ya teníamos calculadas las proporciones, que son las incidencias de casos de malaria, 0.80 y 0.40. Si dividimos, vamos a obtener estos resultados. Dependiendo de cómo lo hacemos, vamos a obtener 0.50 o 2. ¿Por qué?
Bueno, los totales ya los conocían, o no, simplemente los sumamos. ¿Qué decimos? El riesgo relativo de malaria en el poblado con rociado, en comparación con el poblado que no recibió el rociado fue de 0.50. Esto es menor a 1. Por lo tanto, ahí hay un nivel de protección. ¿Qué pasa si invertimos los valores y ahora tenemos riesgo 2? Y decimos el riesgo relativo de malaria ahora sin rociado en comparación con el poblado que recibió el rociado es 2 veces mayor. O sea, que aquellos que no recibieron el rociado tienen un riesgo relativo 2 veces más que los que sí lo recibieron. Y luego pasamos a otra razón. Pero ahora se llama odds, también se llama OR, o también se llama como todo esto que dice aquí, son todas las posibles acepciones, y lo que muchos ya conocen es la razón de momios. Bueno, y esto lo utilizamos para casos y controles, mientras que en el caso de riesgo relativo lo utilizamos para seguimientos o cohortes. Bueno, la formulita para odds o para razón de momios la tenemos aquí y decimos que el terminajo de momios se utiliza muchísimo en las apuestas. Los que en algún momento han entrado y hacen apuestas en estas maquinitas y todo esto, pues, o los caballos, ¿no? Los perros, no sé, tanta competencia hay de ese tipo donde usan este término para saber. ¿Por qué? Porque justo las odds se usan para comparar la probabilidad de tener un factor de riesgo, o sea, de que el caballo gane o no gane. Y esto se calcula considerando 2 poblaciones de estudio diferentes con enfermedades o sin ellas. ¿Esto a qué refiere? A que hay un cúmulo de comportamiento en ese caballo y después ven qué probabilidad tiene de ganar con relación a la propia probabilidad que ya habían considerado anteriormente. Normalmente no ganan, así que no tiene sentido practicarlo. Bueno, vamos a utilizar esto así. Y tenemos casos con malaria, controles sin malaria, expuestos sin insecticida, no expuestos con insecticida. Y entonces vemos que esta odds indica cuánto más probable es la ocurrencia de la malaria que su no ocurrencia. ¿Ok? Bueno, 6 veces. Y decimos que es 6 veces más probable encontrar casos de malaria en la población donde no se aplicó el insecticida. Sigue siendo una razón, o sea, una división común y corriente. Bueno, pero claro, a veces me dicen, bueno, pero es que fíjate que yo lo encontré en un libro y no está como tú dices. No importa, da lo mismo. Aquí están las variaciones, las únicas posibilidades de variación. Hay, en algunos libros, los autores ponen casos y controles en columnas, expuestos y no expuestos en filas, y otros autores ponen expuestos en columnas y casos y controles en filas. Para ambos casos, da lo mismo. ¿A qué obedece? A que simplemente hay que asegurarnos de todos los casos quienes estuvieron en riesgo. De todos los casos, o sea, estos que enfermaron, quienes no estuvieron en riesgo. Y se resuelve, tan tan. Bueno, esos y las siguientes celdas, ¿ok? Entonces, no se preocupen, lo van a utilizar como mejor les parezca, o si viene un ejercicio que ya están acomodados, pues bueno, simplemente lo tendrían que resolver como está, y si quieren probar, hasta pueden jugar haciendo la otra posibilidad. Bueno, y ahora hablamos de fracción atribuible o riesgo atribuible. Siguen siendo proporciones. En realidad podrían llamarse también
fracciones, proporciones, hay una serie de acepciones. Fracción atribuible en el grupo expuesto. También se denomina fracción etiológica o porcentaje de riesgo atribuible a los expuestos. ¿Ok? Y simplemente realizan, si tomamos el ejercicio que acabamos de ver, toman los valores y los sustituyen. Tenemos IE, incidencia de expuestos, y N, incidencia de no expuestos. Y aplicando la formulita y teniendo ya los resultados anteriormente calculados, vemos que en la interpretación decimos que el 50% de los casos de malaria entre los expuestos se atribuye a la falta de desinsectación, o sea, la no fumigación. También tenemos fracción atribuible en la población, ¿ok? Que se refiere a la proporción en que el daño afectó a la población y que pudieron haberse reducido si los factores de riesgo se hubieran eliminado de esa población. Incidencia total en la población, incidencia en los no expuestos, cuyo resultado tenemos aquí. Y entonces aquí está la incidencia en la población, en los no expuestos, fracción atribuible en la población, decimos, el 33% de los casos de malaria en toda la población se atribuye a la falta de desinsectación. Después venía un ejercicito para calcular las odds, las proporciones y los riesgos relativos. Aquí están las formulitas de odds y de riesgo relativo para los dos casos. ¿Y por qué están ahí? Dirán ustedes, no quedamos que odds será para un tipo, riesgo relativo para otro. Bueno, porque podemos tener una corte y hacer un casos y controles anidado. Ya llegaremos en algún momento a casos y controles y demás. Bueno, se hace un análisis y se encuentra la siguiente proporción de exposición en todos los casos, como el primero que hicimos de cuántos se enfermaron de todos los que han consumido agua contaminada, de toda la población. Aquí decimos que el 69% de expuestos a agua de río tienen diarrea. Proporción de exposición en toda la población, bueno, 55% de la población estuvo expuesta a agua de río. Riesgo relativo, aplicando la formulita de riesgo relativo, aquí está desarrollada paso a paso, decimos el riesgo de diarrea es 1.83 veces mayor en los que consumieron agua de río. Con relación a la odds, nuevamente, con el detalle de la aplicación de la prueba, decimos que es 4 veces más probable tener diarrea cuando se ha consumido agua de río. Si hablamos del riesgo atribuible en los expuestos, aplicamos la fórmula, incidencia de los que sí, de los que no, y obtenemos este resultado. Decimos que se atribuye un 45% del riesgo a los que se exponen a consumir agua de río. El atribuible a toda la población, bueno, también tomamos toda la población y decimos entonces que se atribuye un 31% del riesgo a toda la población y tan. No hemos salido de las proporciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con variables quali. Bueno, y de ahí vienen los indicadores o índices previamente reportados en alguna estadística o los que ustedes definan para su estudio. Porque ustedes pueden tener 3, 4 variables con las cuales desde el inicio están pensando armar un índice. Ya verán después, dependiendo del trabajo que hagan para la defensa final o intermedia, como quieran. Por ejemplo, si habláramos de mortalidad, proporción de funciones al año, cuando tenemos un número de funciones en el año, 750, población media anual, y entonces ahí tenemos el resultado. Índice bruto anual de defunciones, que será el número de funciones en el año, que son 750, población media anual.
por 10,000. Y entonces va a depender, cada resultado va a depender de la población. 10,000 habitantes, 100,000, 200,000, depende. También podríamos ver los índices reportados de mortalidad por causa específica. Entonces van a definir cuál es la causa específica que les interesa y cuál es la media, la población media anual. Por supuesto, todos estos datos son inventados. Simplemente es para hacer ahí un poco el ejercicio y lo que ustedes pueden hacer. Unos datos son INEGI y otros, como este que está aquí, que le puse un asterisquito, por supuesto inventado. Lo que tiene doble asterisco directamente se tomó de los resultados de una consulta hecha INEGI para el 22 de marzo de 2016. Bueno, también tenemos las representaciones gráficas asociadas siempre al tipo de variable. No podrían, sí podrían, pero no es recomendable, pues. Hacer una gráfica que podría ser solo para quali y que lo hicieran para quanti, o hacer para una variable quanti como si fuera quali, ¿no? Entonces depende, hay que cuidar ese tipo de cosas porque lo que hacemos con las representaciones gráficas es mostrar los resultados. Y hay diferentes representaciones gráficas. Si habláramos de barras, hablamos entonces de ejes de ordenadas. Si habláramos de barras, por ejemplo, estaríamos presentando un ejemplo, nuevamente datos inventados. La recomendación es, cuando ustedes hagan una representación gráfica, se llame como se llame, barras, líneas, tendencias, pies, lo que sea, deben ser claras. Que quien las lea entienda con claridad de qué están hablando y no se queden medio perdidos en el camino. Observen esta gráfica, dice total de damnificados después de un MT en Chile. Claro, alguien no sabrá qué es un MT. Entonces, debemos ser claros. Estamos hablando de un movimiento telúrico. Ajá, pero solamente nosotros lo sabemos. Hay que mostrar con claridad la información. Bueno, ahí tenemos los cuadrantes, las abscisas, las ordenadas, que no se ven, pero ahí están. Y estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque tenemos grupos y hombres y mujeres. Entonces tenemos el año 2010 y para ellos el total de hombres y total de mujeres. ¿Quiénes son estos? Estos chicos son los damnificados. ¿Ok? Pero la pregunta era, ¿qué era MT? Por Dios, pongan la palabra completa, que no todo mundo lo sabrá. Hablando de este tema, por ejemplo. Viene otra. Porcentaje de damnificados con enfermedad diarreica aguda. Ahora sí, llámenle como normalmente ustedes a lo que se refieren, una EDA, por región. Haití, 2010, datos ficticios. En automático, si hablamos de porcentaje, entonces se recomienda pie, pastel, torta y no sé cuántas más acepciones hay para este tipo de gráfico. Aquí lo vemos, están los porcentajes, la región, norte, sur, centro, oriente, y la información referida, información proporcionada por el Centro de Encuestas Nacionales de Puerto Príncipe, por ejemplo. ¿De dónde tomaron la información? Siempre. ¿Es propia? Pónganle que es propia. ¿Es de alguien, de algún libro, de alguna revisión que hicieron? Siempre hagan la referencia completa. ¿Ok? Hablamos de cualitativas entonces. Ahora vamos a otra. Y aquí tenemos una cuanti. Y este es número de réplicas, de 1 hasta 15. Pero además magnitud de este movimiento que hubo, de este terremoto. Y además tenemos aquí una quali, centro y sur.
porque lo que estamos haciendo es comparar las tendencias en el número de réplicas y la magnitud que se presentó. Magnitud de las réplicas al terremoto en Haití por región 2010. Tenemos otra variación de la magnitud del terremoto ocurrido en Chile 2010, distribuidos en los 8 segundos de duración. Aquí tenemos otra cuanti. Y hay otras quali, por supuesto, que sería centro-sur. Y así, y claro, conforme utilizan versiones muy sofisticadas para hacer estas representaciones, tendrán hasta, no sé, tridimensionales, que se muevan las gráficas, pero siempre conserven la base de aplicación. Si tienen una variable quali, lo más adecuado, una quali, sería una representación en sectores, lo pueden hacer en barras, lo pueden hacer, pero para una quanti pueden utilizar para una quanti pueden utilizar tendencias, por ejemplo, a través de líneas puestas y comparables. Ups, se acabó. Bueno, jóvenes, hemos terminado por 10 minutos de ganancia y de tiempo. Si tuvieran alguna duda, pueden subir su manita y hacer la pregunta. Si les surge en el camino, también pueden mandar un correíto, hacer la pregunta, que yo daré respuesta de manera inmediata a quien lo haga. Si no tuvieran dudas, igual suban la manita para despedirse y nos estaríamos viendo. Ya pueden disponer de la siguiente presentación. Ya la pueden ver ahí, esa es la siguiente clase. Van a tener su examen. Recuerden, los que no habían llegado cuando expliqué lo del examen, ustedes ya a partir de mañana, primera hora del primer minuto de mañana, viernes, ya estará disponible el examen. Se cierra 1 minuto antes de la medianoche del domingo. O sea, tienen mucho tiempo. Una vez que ingresan, tienen 2 horas para contestar. Son preguntas cerradas, léanlas con calma. En realidad no tienen ninguna complejidad que ustedes no sean capaces de resolver, porque bueno, ya seguramente ahorita han visto que no hemos ido más allá de un cálculo de proporción y porcentaje. ¿Ok? Entonces, con toda calma, léanlo y resuélvanlo. Y las presentaciones que me tienen que enviar para agregar a su calificación, les pido una. Pueden hacerlo directamente en la plataforma, subir su presentación, una vez que ya la hemos revisado con la presentación que se hizo aquí. La suben, me la dejan para que yo la califique, por favor. O si tienen cualquier dificultad para subirlo y no entiendo cómo la voy a hacer, me la mandan, por favor, al correo que tienen, a mi correo. Pues bueno, sería prácticamente por hoy todo. Repito, si tienen por ahí alguna duda en el camino, ya saben que la pueden hacer directamente por el correo, que yo los voy a estar consultando. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar algo? Nada de nada. O sea que ya nos queremos ir, si estamos ahí todavía. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues entonces, terminamos por hoy. Nos estamos viendo escuchando el próximo jueves. Y viendo, me los puedo imaginar por su voz. Manita ahí, ¿ok? ¿Quieres decir algo, Caro? Hola, doctora. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar el PDF?
El PDF igual. O sea, qué buena la pregunta. A mí se me brinca un poco ahí la cadena. El PDF igual. Tienen desde, revísenlo hoy otra vez, con tranquilidad, no sé qué. Pueden subirlo ya, mandármelo a mi correo en este instante si quieren, o se cierra la subida a la plataforma igual que el examen en el último minuto del domingo. Repito, si tienen cualquier dificultad, mándenmelo a mi correo. Yo lo abro, lo reviso y les mando las observaciones correspondientes. ¿Ok? Ahí veo la manita de Marta. No, ya se borraron las manitas. Ok. ¿Alguna otra manita, alguna otra pregunta que quieran hacer? Ok. Bueno, jóvenes, un placer estar acá con ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Que estén muy bien, descansen tranquilamente, no se agobien con el examen, es muy sencillo y nos estamos comunicando. Gracias por su presencia.